Bien, pues vamos a sumergirnos en el material de hoy. Tenemos sobre la mesa un libro de Max Lucado. Él escogió los clavos. Y la premisa es cuanto menos provocadora. Sí, bastante. Propone examinar los objetos de la crucifixión que normalmente asociamos con tortura, con muerte, y verlos como, bueno, como regalos, como promesas divinas. Exacto. Nuestra misión aquí va a ser desentrañar esa idea, ver cómo el autor consigue transformar algo como, no sé, el escupitajo de un soldado o los propios clavos en mensajes de esperanza. Pues sí, es darle una vuelta de tuerca a una historia que creemos conocer de memoria. Coge cada objeto, por horrible que sea, y lo convierte en una especie de mensaje, de vehículo para una promesa, para quien lo lee. Claro. Y no es solo un análisis teológico puro y duro, ¿no? El autor utiliza constantemente anécdotas, historias personales, para que esas grandes ideas, tan abstractas, pues aterricen y resuenen en el día a día. Totalmente. Para que te toquen de cerca. Eso es. Es un intento de encontrar la gracia, como decías, en los lugares más oscuros e inesperados. Y creo que ahí está la clave de su fuerza, de verdad. Totalmente. De hecho, arranca con una de las imágenes más desagradables. El escupitajo de un soldado en el rostro de Jesús. Y Lucado lo conecta con algo que él llama la bestia, que todos llevamos dentro. Ajá. Y para explicarlo, cuenta una anécdota personal que me pareció muy honesta. Relata que una noche iba conduciendo por una carretera que se estrechaba de 2 carriles a 1. La típica situación de tensión al volante. Exacto. Una mujer en el otro carril intentó colarse por delante y él, en un arrebato de orgullo, pues pisó el acelerador para impedírselo. Me lo imagino. Y lo que describe es esa escalada absurda de hostilidad que a veces nos posee. Ella consigue pasar por milímetros y le dedica un gesto de burla, ¿no? Sí, y él, claro, ofendido, le pone las luces largas, deslumbrándola. Madre mía. Ella responde frenando casi en seco. Él se pega a su parachoques, con las luces a tope. O sea, una guerra ridícula que solo termina cuando un semáforo los para uno al lado del otro. Y ella le hace un gesto ofensivo con el dedo. Lo cuenta así. Una escena que lamentablemente nos suena a todos un poco. Exacto. Y lo que le golpea después no es la rabia, sino el remordimiento. La pregunta de ¿pero por qué he hecho eso? Se describe a sí mismo como un tipo tranquilo, pero durante un cuarto de hora, dice, se convirtió en una bestia. Claro. Y esa es la conexión que hace. Esa bestia es lo que la teología llama pecado o depravación. Esas veces que hacemos cosas que no queremos, que nos sorprenden y nos avergüenzan. Ya. El escupitajo del soldado en la historia, para él, simboliza toda esa suciedad que sale de nosotros. Y esa pregunta, ¿por qué he hecho eso?, creo que es universal. Todos hemos tenido ese momento de mirarnos al espejo después de una discusión, de un acto egoísta, y no reconocernos del todo. Sí, sí. Lo que hace Lucado es tomar ese sentimiento tan humano de autodecepción y decir, vale, ahora mira la cruz. Y es justo ahí, en esa humillación máxima, donde él encuentra la primera promesa del libro, que es increíblemente audaz. ¿Y cuál es? La promesa es, yo compartiré tu lado oscuro. Es que el detalle que subraya el libro es que Jesús no se limpia, no aparta la cara. Elige llevarse esa suciedad, esa manifestación física de nuestra bestia, consigo a la cruz. Y aquí el autor usa una comparación que a mí de verdad me voló la cabeza. Lo compara con la Bella y la Bestia. ¿Así? Pero le da un giro completo al cuento. En la historia que conocemos, la Bella besa a la Bestia, y su amor lo transforma en príncipe. Es la belleza la que redime a la fealdad. Claro, lo normal. Pero Lucado dice que aquí es al revés. La Bella, que sería Cristo, no se limita a besar a la Bestia. Para que la transformación sea real, Él se convierte en la Bestia. Toma sobre sí toda esa fealdad para que nosotros, las bestias, podamos ser transformados. O sea que no es un acto de empatía en plan, entiendo tu dolor, sino algo mucho más radical. Mucho más. Es un acto de asimilación, de decir, tu oscuridad ahora es mi oscuridad. Exactamente. Y eso es lo que hace que este enfoque sea tan potente. No es una divinidad distante que nos perdona desde arriba. Es una que desciende al barro, se deja manchar por él y lo asume como propio para poder limpiarlo desde dentro. Claro, al aceptar el escupitajo, está aceptando la fuente de ese acto, nuestra bestia interior. Es una forma muy visceral de decir que no hay parte de la condición humana, por fea que sea, que no esté dispuesto a tomar para redimirla.
Esa idea de asimilar nuestra parte oscura es muy abstracta, pero el libro la vuelve increíblemente tangible con el siguiente símbolo que quizá es el más icónico de todos, los clavos. Desde luego. Y la analogía que usa para explicarlos es genial. Compara nuestra relación con Dios con la de alguien que se muda a una casa recién construida. El constructor te da las llaves y te pide que durante unas semanas hagas una lista con todos los fallos que encuentres. Sí, la típica lista de repasos, ¿no? La que haces cuando entras a vivir. Esa misma. La puerta del armario que no cierra, la ventana que no ajusta bien, el grifo que gotea, lo típico. Eso es. Y a partir de ahí nos pide que imaginemos que Dios hace una lista similar, pero de nuestros defectos, de las chapuzas de nuestra vida. Ujú. El texto se pone muy poético aquí, además. Describe cosas como la puerta de la oración, enmohecida porque casi nunca se abre, La estufa de los celos, siempre sobrecalentada. o el sótano, lleno de secretos y trastos viejos. Es un inventario de nuestros fallos, vaya. Y aquí viene el argumento central. Esa lista, ese documento que detalla todos nuestros errores y deudas morales, fue, simbólicamente, colocada entre la mano de Jesús y la madera de la cruz. Ajá, por eso, según el autor, no opuso resistencia, porque vio la vista de nuestros fallos y eligió voluntariamente los clavos como el medio para anularla para siempre. Y esto nos lleva a la promesa que se extrae de los clavos: yo te perdoné. Lo que es tan efectivo aquí es que Lucado convierte un concepto abstracto como el perdón divino en un acto casi burocrático, legal y físico. Sí, es verdad. La anulación de un documento de deuda. Para una mente moderna, acostumbrada a contratos, facturas y burocracia, esta imagen tiene una resonancia increíblemente potente. No es un, bueno, no pasa nada. Es un, tu deuda ha sido cancelada. Aquí tienes el recibo sellado y clavado. Claro, de hecho, se apoya en un texto bíblico de la carta a los Colosenses, que dice literalmente que Dios canceló la deuda y la clavó en la cruz. La imagen es demoledora. Totalmente. La lista con todos nuestros cargos no se puede leer porque está tapada por su mano y borrada por su sangre. Y fíjate en la paradoja que se crea, que es el núcleo del libro. Los clavos, que son instrumentos de tortura, de sujeción, se convierten en el instrumento de nuestra liberación. Es increíble. El acto que lo fija a él en la cruz es el mismo que nos suelta a nosotros de la condena. La misma mano que, según la fe cristiana, creó las estrellas, es la que se abre para ser perforada y ocultar nuestros fallos. Es un perdón que no ignora la deuda, sino que la expone y la paga a la vista de todos. Hablando de intercambios y de pagar deudas, hay otra imagen que el libro desarrolla con una fuerza tremenda. La de la túnica, y de nuevo parte de una experiencia personal muy gráfica. Sí, cuenta que en su luna de miel quiso llevar a su mujer a un restaurante muy elegante, pero cuando llegaron no le dejaron pasar porque no llevaba chaqueta. El clásico problema del código de vestimenta. Y el maitre, para solucionarlo, le prestó una del guardarropas. Lucado la describe con mucho humor, además. Sí, sí. Dice que era de color verde limón, que le quedaba 2 tallas pequeña y que se sentía ridículo. Pero gracias a esa chaqueta prestada, pues pudo cumplir la norma y sentarse a la mesa a cenar. Esa anécdota le sirve de puente para analizar la túnica de Jesús. El texto destaca que, según el Evangelio de Juan, no era una túnica cualquiera. Claro, era de una sola pieza, sin costuras, tejida desde arriba. Simbólicamente, esto se interpreta como una representación de su carácter, perfecto, íntegro, sin fisuras, de origen celestial. Y en la cruz se produce el intercambio. A él le arrancan esa túnica de perfección y lo visten con lo que el libro llama nuestra túnica de indignidad. Que no es solo la desnudez física. No, para nada. La desnudez física, que en la cultura romana era la humillación pública definitiva, pero también es la desnudez del fracaso, de la vergüenza y sobre todo la desnudez de cargarse con el pecado de otros. Él se cubre con nuestros harapos morales. Entonces, la promesa es un intercambio directo. Te daré mi túnica. Él se viste con nuestra vergüenza para que nosotros podamos vestirnos con su perfección. Es así de simple y a la vez así de radical. Sí, y explica por qué la desnudez era un elemento tan central en la crucifixión. No era solo un castigo físico, era un arma de degradación psicológica y espiritual. Claro, te quitaban todo. Despojar a alguien de su ropa era despojarlo de su identidad, de su dignidad. Al asumir esa desnudez total, él ofrece una cobertura, esa túnica de justicia que, siguiendo la analogía de Lucado, es la que nos permite entrar al banquete, ¿sabes? La que cumple el código de vestimenta para poder acercarnos a Dios.
Vale, hemos hablado de símbolos muy íntimos, muy personales, pero hay un detalle en la crucifixión que es público, casi político, y que yo, la verdad, siempre había pasado por alto. El letrero que Pilato mandó poner sobre la cruz. El letrero trilingüe. Exacto. Estaba escrito en 3 idiomas: hebreo, latín y griego. Y el autor ve en ese destello un reflejo de la pasión de Dios por comunicarse con todo el mundo, por hablarle a cada cultura en su propio idioma. Para ilustrarlo, el libro cuenta una historia muy tierna sobre el padre del autor. La del hermano sordo, ¿verdad? Esa tenía un hermano, Karl, que era sordo, y su padre, que no era un hombre de estudios, se propuso aprender el lenguaje de señas solo para poder hablar con él. El texto describe cómo se le iluminaba la cara a Karl cada vez que su hermano entraba en la habitación y empezaban a charlar con las manos. Es una imagen preciosa. Y la promesa que se deriva del letrero trilingüe es precisamente esa: te hablaré en tu propio idioma. Dios no usa un único canal. Totalmente, y es que esa anécdota tan sencilla es la metáfora perfecta. Habla de hasta dónde es capaz de llegar el amor para romper las barreras de comunicación. Claro, si conectamos eso con el contexto histórico de los 3 idiomas del letrero, la idea se expande. El hebreo era la lengua de la religión, de la tradición judía. El latín era la lengua de la ley, del poder imperial de Roma. Y el griego era la lengua de la cultura, la filosofía y el conocimiento, la lengua franca del Mediterráneo. O sea, que no es casualidad. Eran los idiomas de las 3 grandes esferas del mundo antiguo. Exacto. Al proclamar rey de los judíos en esos 3 idiomas, el mensaje se estaba dirigiendo a la vez al mundo religioso, al mundo político-legal y al mundo cultural-intelectual. A todo el mundo, vaya. Es una declaración de intenciones. Este mensaje no es solo para un templo, o para un tribunal, o para una academia. Es para todos, en todas partes. Dios busca a la gente donde está, en su contexto. Vale, el mensaje es universal, pero esto me lleva a una pregunta que plantea el libro. Si el protagonista es uno, ¿por qué hay 3 cruces en el Calvario? Buena pregunta. El autor sugiere que las otras 2 cruces, las de los criminales, simbolizan otro de los grandes regalos: la libertad de elección. Y para explicarlo, cuenta la historia de los hermanos Booth. Una historia increíble, de verdad. Edwin Booth fue uno de los actores de Shakespeare más famosos del siglo XIX en Estados Unidos. Sí. Un día, en un andén de tren abarrotado, un joven resbaló y cayó a las vías justo cuando se acercaba un tren. Edwin reaccionó al instante, lo agarró y lo subió de vuelta a la plataforma, salvándole la vida. ¿Y ese joven era? Ese joven era Robert Todd Lincoln, el hijo del presidente. Años después, el hermano de Edwin, John Wilkes Booth, asesinó a ese mismo presidente, Abraham Lincoln. ¡Es brutal! Mismo origen, misma familia, misma profesión de actores, pero decisiones radicalmente opuestas que cambiaron la historia. Totalmente. A situación límite, a la misma distancia física de la salvación, viendo y oyendo exactamente lo mismo. Y sin embargo sus reacciones son opuestas. Uno se une al coro de las burlas, del cinismo. Y el otro, en un momento de lucidez final, reconoce su culpa y le pide a Jesús que se acuerde de él. Y la promesa que se extrae de aquí es: te dejaré que escojas. Lo que me parece fascinante es la reacción de Jesús. Ajá. Al que se arrepiente, le responde al momento, prometiéndole el paraíso. Pero ante el que se burla, guarda silencio. No le discute, no intenta convencerlo, no lo coacciona. El libro lo compara con el padre de la parábola del hijo pródigo. El padre ve cómo su hijo se marcha con la herencia y lo deja ir. No corre detrás de él para obligarle a quedarse. Simplemente espera. Respeta su decisión, hasta el final. Y eso nos dice algo muy profundo sobre la naturaleza de la fe que presenta el autor. No es un destino impuesto, es una invitación constante. La responsabilidad de la respuesta, de la elección, recae por completo en el individuo. Entonces, el argumento es que, aunque no elegimos nuestras circunstancias, donde nacemos, nuestras capacidades, se nos da el honor y la responsabilidad final de elegir nuestro destino eterno. Exacto. Y lo más impactante, como le pasó al ladrón arrepentido, es que una buena decisión, en el último minuto, puede redimir toda una vida de malas decisiones. Eso es. La soberanía de esa elección personal es uno de los pilares del libro. La gracia está disponible para todos por igual, como lo estaba para los 2 criminales, pero no se impone. Requiere una respuesta. Todo esto nos lleva al momento final, al desenlace.
Y de nuevo, el autor se fija en un detalle que parece menor, pero que lo cambia todo. Los lienzos del sepulcro en la tumba vacía. El Evangelio de Juan cuenta que él, el discípulo, llega corriendo a la tumba, se asoma y ve la ropa fúnebre. En ese instante, para él, esos lienzos son el símbolo de la tragedia, la prueba de que su maestro está muerto y enterrado. Pero lo que ve le rompe los esquemas. No encuentra un cuerpo desenvuelto con las telas tiradas por ahí, como si alguien hubiera robado el cadáver. No, para nada. Lo que ve son los lienzos intactos pero vacíos, como si el cuerpo simplemente se hubiera desvanecido a través de ellos. El texto original griego, según explica Lucado, sugiere que los lienzos conservaban la forma enrollada del cuerpo. Y el detalle definitivo. El sudario que había cubierto la cabeza no estaba con el resto, sino que estaba doblado cuidadosamente y puesto aparte. Y es ese detalle, el sudario doblado, lo que lo cambia todo. No es un acto de un ladrón de tumbas que actuaría con prisa y desorden. Es un acto deliberado, ordenado, tranquilo. Efectivamente. Es este detalle, esta prueba de un orden inexplicable, lo que hace que Juan, como dice el texto, viera y creyera. El símbolo máximo de la muerte y la derrota se convierte, en un instante, en la prueba irrefutable de la resurrección. Ahí está la última gran promesa que analiza el libro. Puedo transformar tu tragedia en victoria. El autor nos invita a aplicar esa misma lógica a nuestras propias vidas, a nuestros lienzos fúnebres personales. Exacto. Una cicatriz de un accidente, el diagnóstico de una enfermedad, una carta de despido, el recuerdo de un fracaso, pueden a través de la fe ser transformados por Dios. Lo que hoy vemos como un símbolo de nuestra derrota puede convertirse en el testimonio de nuestro triunfo. Para ilustrarlo, cuenta la historia real y durísima de Rafael Rosales, un pastor del Salvador. Durante la Guerra Civil fue secuestrado y torturado por las guerrillas y lo dieron por muerto en un coche en llamas. Una historia terrible. Sobrevivió de milagro, pero las cicatrices que cubrían su cuerpo eran un recordatorio constante de ese horror. Durante años fueron su símbolo de tragedia. Pero con el tiempo, su perspectiva cambió. Empezó a ver sus cicatrices no como un recuerdo de la tortura de los hombres, sino como un recordatorio del sacrificio de Cristo. ¡Wow! Esa transformación mental fue tan profunda que le permitió perdonar a sus torturadores y finalmente tomar la increíble decisión de volver a su país a fundar una iglesia. Sus cicatrices, su símbolo de tragedia, se convirtieron en el motor de su ministerio, en su historia de redención. Es una historia increíblemente poderosa, desde luego, lo es. Y la clave, según el texto, para que esa transformación ocurra, es hacer lo que hizo el discípulo Juan. Permanecer cerca, no huir, quedarse ahí, incluso en el sábado de la vida, el tiempo de espera. En ese tiempo de silencio y espera que a menudo hay entre la tragedia del viernes y la victoria del domingo. Es en esa cercanía, en esa espera, donde el símbolo de la tragedia puede empezar a cambiar de significado. Así que, al final, él escogió los clavos, nos deja con una perspectiva completamente nueva. No se trata solo de un evento histórico de hace 2000 años, sino de una colección de mensajes personales codificados en los objetos más dolorosos que podamos imaginar. Sí. La invitación del libro es a dejar de ver la cruz solo como un símbolo de muerte y empezar a verla como el lugar donde el amor divino se encuentra con el sufrimiento humano y lo transforma. Exacto. Y esa transformación nos lleva a una última reflexión que el libro deja en el aire. Si aceptamos la premisa de que todos estos objetos son, en realidad, regalos para nosotros, el perdón, la justicia, la comunicación, la elección, la victoria, la lógica nos dice que un regalo se acepta. El intercambio no puede ser unilateral. Claro. Y el autor nos desafía con una pregunta final. ¿Y tú qué vas a dejar en la cruz? Nos anima a llevar allí nuestras propias cargas, nuestros escupitajos de ira, nuestras listas de fracasos, nuestros lienzos de tragedia, y dejarlos allí. Así que la pregunta que queda flotando no es solo qué significan esos clavos, sino qué estamos dispuestos a soltar a cambio de las promesas que representan. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.